Muy bien. Buenas noches, bienvenidos a todos. Muy bien, hermanos, quiero invitarlos ahí a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Es ahí donde estamos estudiando cada miércoles, o por lo menos hace varios miércoles. Muy bien. Nuestros hermanos estuvieron compartiendo el capítulo 1, capítulo muy interesante por cómo de manera clara y directa Pablo nos advierte, o mejor dicho, advierte al incrédulo acerca del justo juicio de Dios que va a venir sobre todos aquellos, ¿no? Que no creen en Él. Y el versículo 3, Pablo dice del capítulo 1, que debemos dar siempre gracias a Dios por los hermanos, por aquellos hermanos como es digno de su fe y de su crecimiento y el amor de todos y cada uno que abunda más y más. Nosotros leemos este versículo porque de alguna manera Pablo, motivado por esta razón, está escribiendo la primera carta y también la segunda. Él está realmente muy agradecido a Dios por la obra que está haciendo en medio de ellos y constantemente en las dos cartas él está haciendo mención de cómo ellos están creciendo en su fe, cómo ellos son un testimonio vivo del Evangelio, de una conversión verdadera, pero también va mechando de alguna manera esta verdad consistente en los hermanos, en la iglesia. Gracias. Con la realidad de la venida del Señor. Si usted lo ha notado cuando estudiamos la primera carta, es quizás uno de los libros donde más mención se hace acerca de la venida del Señor. Si no recuerdo mal, son 5 veces donde Pablo les menciona o hace alusión a que el Señor viene o la venida del Señor. Y en esta segunda carta no es la excepción. Es lo que Pablo estaba mencionando en el capítulo 1, los versículos del 4 en adelante. El versículo 11 del capítulo 1 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien, tenía la intención de leer este párrafo de esta manera para que podamos notar esa transición que Pablo viene haciendo. Versículos 11 y 12, él está claramente agradeciendo a Dios por su obra, como veíamos en el versículo 3, y está dando gracias a Dios y está poniendo toda su esperanza en que es el poder de Dios que va a permitir que ese llamado sea cumplido con dignidad o para la gloria de Dios en cada uno de los hermanos en Tesalónica. Pero luego, si usted notó conmigo, dice el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, claramente Pablo hace como un giro de volante hacia otro tema y por lo que entendemos, él está haciendo un tema que es relevante, que es importante, algo que la iglesia está necesitando aclarar o recordar, ¿no? Decíamos que la primera carta, Pablo ha pasado gran parte del tiempo recordándoles acerca de la venida del Señor. Muchos dicen que los hermanos interpretaron erróneamente las palabras de Pablo o la enseñanza de Pablo, y cuando él habló de la venida inminente, de la parusia de Cristo, ellos creían que eso era algo literal, inminentemente, o sea que Pablo terminaba de hablar y posiblemente la venida del Señor llegara. Entonces todos comenzaron a confundirse o malentender la enseñanza de Pablo, y eso generó realmente un clima muy complejo, de muchas dudas, de mucha incertidumbre. Fue eso lo que movió a Pablo una vez más
a recordarles que la venida del Señor, si bien es algo que está sucediendo o que está viniendo, hay ciertas cosas que necesitan acontecer para que luego el Señor aparezca. Bueno, Pablo va a llevarnos a considerar en estos dos versículos, 1 y 2, la importancia de tener claridad en cuanto a nuestra fe y en nuestra doctrina. Él dice, versículo 1, que os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Ese es el tema, digamos, importante que él va a tratar. Dice, sí, el Señor viene y eso vamos a hablar, como ya lo he mencionado antes, pero lo que yo quiero que ustedes como iglesia sepan es que no deben moverse o dejar moverse fácilmente de lo que ya habéis aprendido o de lo que habéis sido enseñado. Bueno, dice la historia que el 30 de octubre de 1938 una radio comenzó a publicar un teleteatro. Nadie sabía que era un teleteatro o que era algo que estaba armado, y comenzaron a hablar de unos informes que iban viniendo del ejército, de la Fuerza Aérea, acerca de una invasión extraterrestre, y ellos en la radio, los actores, presentaban esto como una noticia del momento, y actuaron toda la historia, todo el cuento, y la gente que se iba conectando a la radio o que iba aprendiendo su radio, al no tener el contexto de que eso era una historia ficticia, de que era un radioteatro, no teleteatro, comenzaron a creer que eso era algo verdad, y toda la ciudad entró en pánico. Fue algo histórico, es algo que se recuerda históricamente como el poder de los medios, de cómo tienen el poder de hacer creer a la gente lo que no es verdad. Bueno, cuando nosotros pensamos en los hermanos en Tesalónica, eso es un poco lo que está pasando. Al no conocer la verdad de Dios, o quizás a perder el punto de vista, o quizás a no estar completamente empapados del tema, fueron de alguna manera fácilmente movidos de lo que Pablo les había enseñado. Por eso es necesario una segunda carta, para que él pueda reforzar a los hermanos y recordarles que la venida del Señor es un evento que ellos deben esperar, pero es un evento que, lejos de producir nerviosismo, tensión o duda, es para nuestro consuelo, es para nuestra esperanza. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, rápidamente en esta tarde, es la importancia de corregir en amor. Versículo 1 dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. En un momento más vamos a llegar a la frase ahí que dice, os rogamos. Pero Pablo les va a recordar, dice, con respecto a la venida del Señor, esa es una manera en que él llama el regreso, la parusia de Cristo, la venida del Señor, y dice él, nuestra reunión con Él. Bueno, creo que esto es algo que el simple hecho de pensar que nosotros nos vamos a reunir con Cristo, que Él va a venir a nuestro encuentro, que eso es el momento cúlmine de nuestra fe, de nuestra esperanza. Esa es la esperanza que comunica el Evangelio que creemos, que sea que Él viene a buscarnos o que partamos de este mundo, nos iremos con Él para gozar de una comunión y una permanencia eterna con Él. Pablo dice, nos reuniremos con Él. Y esa es nuestra esperanza. Esa debería ser la esperanza de los hermanos en Tesalónica, pero a causa de la mala interpretación, algunos creen que había alguien que intencionalmente llevaba confusión y una enseñanza errada para que los hermanos tuvieran una mala comprensión de esta verdad que Pablo les había enseñado, pero ellos deben recordar, como nosotros debemos recordar, que hacia donde vamos es a una reunión con Él. Nos vamos a encontrar con Cristo, y en palabras de Juan dice, y le veremos cara a cara, y le veremos tal como Él es. Hermano, eso, lejos de generarnos conflicto, tensión, dudas, es nuestra esperanza. Debería ser la razón o la esperanza con la que nos levantamos cada mañana. Es ese el anhelo de cada hijo de Dios. ¿Será que hoy voy a ver al Señor? Seguramente oramos por ese día, oramos como se ha escuchado muchas veces, sí o ven,
Señor Jesús, o a veces cantamos acerca de esa venida, y es la palabra de Dios que en varias ocasiones nos habla de que nosotros vamos camino a un encuentro con Él. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Le dice, ustedes tienen que recordar que nuestro Señor viene y que nosotros vamos a un encuentro con Él. Y ahí aparece esa frase para nosotros, que es la que dice, os rogamos, hermanos. Bueno, no hace falta mucha investigación, ni hace falta ahí bucear por el original o por el griego para entender que Pablo está usando palabras tiernas, palabras dulces. Claro, no lo está haciendo cara a cara porque es una carta que él escribe, pero él tiene la intención de que los hermanos sean impactados al leer las palabras amorosas, tiernas y pastorales de Pablo. Él sabe y ellos saben que están en un problema. Han malentendido la verdad acerca de la venida del Señor. Y esto ha generado gran confusión en propios y ajenos. La iglesia está de alguna manera convulsionada. Estaba a tal punto convulsionada que algunos habían abandonado sus responsabilidades, sus trabajos, algunos habían tirado literalmente a esperar la pronta venida del Señor. Y Pablo dice, eso no está bien, no es propio de un hijo de Dios, no es propio de la iglesia de Cristo. Tenemos que esperar al Señor, pero mientras esperamos su venida, su pronta venida, cumpliendo con nuestras responsabilidades. Pablo sabe que ellos están equivocados, que han desviado el camino. Pero lejos de dar un golpe sobre la mesa, de levantar la voz y exhortarlos duramente diciéndoles, ustedes son unos niños incrédulos que no han entendido la palabra de Dios, él le dice, os ruego, hermanos. Es de alguna manera ese amor que él está comunicando por ellos, es de alguna manera ese corazón pastoral que con ternura los está tratando y los está llamando que vuelvan a considerar la verdad que les había enseñado. La palabra, el verbo en el original significa una súplica, un ruego. Él está implorando a los hermanos. Él no se pone en ese papel de yo soy el apóstol o yo soy el líder, ustedes tienen que hacerme caso, tienen que someterse a mi enseñanza. No, Él les habla con esa ternura, con ruego, con amor. Y seguramente cada uno de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, tiene mucho que ver, hermanos, porque lo que Pablo nos va a hablar no es solamente acerca de la venida del Señor, sino en la manera de tratarnos. Lo que Pablo nos está mostrando es, en principio, su cuidado sobre la iglesia, y eso es algo que nos atañe a todos. Cada uno de nosotros deberíamos tener esa determinación que el apóstol Pablo tiene de velar por los hijos de Dios, de cuidar a sus hermanos, de cuidar a la iglesia de Cristo. Pero por otro lugar, en ese cuidado que él va ejerciendo como un apóstol, él va descubriendo que hay errores, que hay fallas, que hay equivocaciones, que hay pecados. ¿Y cómo los trata? Bueno, podemos tratarlo bien o podemos tratarlo mal. Y eso es lo que Pablo está haciendo, lo está tratando bien. Por eso él habla con ruego. El libro de Proverbios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Bueno, la verdad es que si nosotros hemos experimentado algo entre nosotros, más allá del amor, el compañerismo, la amistad que Dios nos ha regalado, hemos comprobado uno hacia otro nuestra pecaminosidad, lo falible que somos, lo caído que es nuestra naturaleza, lo propenso que somos a errar, a equivocarnos, a dañar, a fallar. Y eso es algo que nosotros debemos tener siempre presente, para que cuando eso me afecte de alguna manera, como Pablo está haciendo, yo pueda, con ese tono de ruego, con ese tono de misericordia, llamar a mi hermano a la corrección, llamar a mi hermano a que proceda correctamente. Dice Pablo en 2 de Timoteo 2:24 que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahí está la idea de lo que Pablo está diciendo. Está la prueba, Pablo dice, os ruego, pero antes había enseñado que el siervo del Señor no debe ser
una persona que está propenso a la pelea, a la discusión, al debate, sino que dice tiene que ser amable. Tiene que ser alguien fácil de tratar, alguien que pueda escuchar y que pueda soportar de alguna manera el error, la inmadurez, la imperfección del otro. Y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Sí, está hablando de un tema seguramente distinto al que Pablo está mencionando o al que nosotros estamos haciendo referencia acerca de ese trato mutuo, ese trato del cuerpo, esa relación entre los hermanos, pero sí nos da algunos principios importantes de cómo tratar el error, la falla, el pecado entre nosotros. Pablo les habla con ruego y nosotros debemos tomar este consejo de corregir a nuestros hermanos con mansedumbre. Si Pablo está hablando de aquellos enemigos de la fe que deben ser tratados con mansedumbre, ¿cuánto más un hijo de Dios, una oveja de Cristo debe ser tratada con esa mansedumbre, con ese cuidado, con ese amor que Pablo está mencionando? Bueno, Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Bueno, es interesante porque alguien dijo que es más fácil destruir que edificar, es más fácil dañar que curar. Pero dice la palabra de Dios que la lengua, las palabras, lo que sale de la boca de un hijo de Dios, del sabio, es medicina. Es algo que yo voy a querer escuchar, es algo que yo necesito oír, porque eso no solamente me va a guiar, me va a comunicar sabiamente los caminos de Dios, sino que me va a ayudar a sanar las heridas del pecado o va a traer solución a varios problemas en mi vida. Pero note que la primera parte del versículo dice que hay como dos tipos de hombre. El sabio, cuyas palabras o cuya lengua es medicina, pero hay otro hombre que sus palabras, dice, son como qué, como un golpe de espada. No sé cuántos de nosotros hemos recibido un golpe de espada, pero no debe ser nada agradable, nada suave, nada fácil de soportar. Y bueno, así muchas veces nosotros podemos actuar hacia ese hermano, hacia esa persona equivocada, errada, presa del pecado, presa de la ceguera espiritual en la que está sometido. Pero Pablo, lejos de caer en esa tendencia natural del hombre, dice, os ruego. Bueno, esa es la manera en que nosotros debemos aspirar, corregirnos unos a otros, con amor, con misericordia, con mansedumbre. Esto nos ayuda a entender la importancia de tener en claro no solamente la verdad de Dios, que es importante conocer, como los hermanos en Tesalónica posible no estaban teniendo presente, sino la importancia de la reprensión a tiempo. No sé a cuántos de nosotros nos gusta que nos reprendan o que nos señalen un error, una equivocación, una falta. Creo que ninguno de los hombres nacidos de mujer en esta tierra va a tomar agradablemente o fácilmente una corrección. Porque esa corrección me deja en evidencia, me recuerda mi imperfección, me recuerda que equivoqué el camino, me recuerda que he fallado. Bueno, varias cosas que no son nada agradables. Pero lo que Pablo está haciendo es actuar a tiempo. Bueno, ha pasado un tiempo importante desde una carta a la otra, pero Pablo, lejos de asumir esto como algo que es propio de la iglesia, de una iglesia recién nacida, una iglesia que está dando sus primeros pasos, él actúa con prontitud. Y eso es algo que también es una enseñanza para nosotros. No solamente Pablo corrige con amor, con misericordia y con mansedumbre, sino que corrige a tiempo. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Dice Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que poder volver atrás y que alguien nos dijera a tiempo, no hagas eso? Seguramente todos aprendimos después que cometimos el error, la falta, lo que sea que habramos hecho. Pero dice el proverbio que la palabra a tiempo es muy buena.
Podríamos decir, no solamente es buena, es necesaria. Hermanos, es necesaria una relación cercana entre nosotros, es necesaria una relación como la de Pablo hacia los hermanos, que él está, bueno, de alguna manera es su tarea, él debía supervisar la iglesia, él está guiando a los hermanos, él está siendo el responsable de liderar ese cuerpo de cristianos, pero también de alguna manera es la tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad de velar unos por otros. Y es nuestra responsabilidad también entender que nosotros debemos hablar a tiempo. Hablar a tiempo implica decir, hermano, eso no está bien, hermano, eso no es correcto, hermano, eso no es conforme al Evangelio de Cristo, y así. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, con prontitud, pero esa prontitud debe ir acompañada de amor, de mansedumbre, de misericordia, como es lo que Pablo está mostrando. La idea de corrección no se trata de dejar en evidencia al otro de lo que hizo bien o lo que hizo mal, sino que se trata de corregir al hermano, porque de alguna manera ese hermano se está desviando. Dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Bueno, es un pasaje un poco confuso, necesitamos el versículo 20 para entender, pero quería quedarme con esa idea clara que Santiago está presentando, porque nos habla en primer lugar de algo que Pablo va a mencionar en el versículo 2, de que alguien se extravió, comenzó a desviarse. La idea es comenzó a deslizarse despacito, despacito. Pero al final, dice el versículo, se extravió de la verdad. Y a veces puede pasar, hermanos, que vemos a alguien que no está caminando bien en el Señor, que por alguna manera está faltando a sus responsabilidades, a su relación con el cuerpo. Sabemos la importancia de la iglesia para nuestra relación unos con otros, pero para nuestra relación con Dios. Y nosotros somos permisivos y no hablamos a tiempo, y no hablamos con amor, y no hablamos palabras suaves para llamar al hermano. Y la realidad es que ese hermano termina, como dice Santiago, extraviado, desviado de la verdad. Pero noten esto, esta persona se desvió porque quizás alguien no le habló a tiempo, porque quizás no escuchó palabras prudentes o palabras sabias, pero dice que hay alguien que le hace volver. Y eso es maravilloso, porque es una realidad que nosotros podemos vivir. Quizá alguno de nosotros, Dios no lo permita, pero podemos desviarnos de la fe. Pero qué hermoso saber es que habrá alguien que se ocupará de ese que se desvió. Dice Santiago, si alguno le hace volver. Es hermoso, hermanos, porque nos habla de alguien que quizás por alguna razón no pudo estar a tiempo, pero una vez que vio consumada esa desviación, ese extravío, se ocupó de ir a buscarlo y traerlo. Eso es lo que de alguna manera Pablo está haciendo en esta carta. Los hermanos se desviaron de una verdad que les había enseñado, y no los dejó, sino que los comenzó a traer. Dice 1 Timoteo 5:1, 2 Tesalonicenses 3:15, no los tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Bueno, aquellos que se desvían de la verdad deben ser tratados, como dice Pablo, con amor, con misericordia, con mansedumbre. Dice, no son nuestros enemigos, no son nuestros adversarios, no son alguien contrario a nosotros, son personas que necesitan ser traídos de vuelta al camino. Dice el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, ¿cuál es la recomendación de Pablo? O podemos decir, ¿cuál es la santa recomendación que el Espíritu Santo pone en Pablo para escribir a los hermanos? No te dejes mover. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo le está haciendo esta recomendación? Bueno, porque cabe la posibilidad de que por alguna razón, como ya lo vimos en Santiago, podamos extraviarnos del camino. Y hermanos, yo sé que no es muy agradable pensar en estas cosas, o quizá pensar en personas que en algún momento caminaron con nosotros en el Señor
y que hoy ya no están en el Señor y que se han apartado no solamente de una iglesia, se han apartado de la fe, del camino, si es que podemos llamar a apartarse. Se han extraviado, dice la palabra de Dios. Ahora, tener presente la posibilidad de que nosotros podamos extraviarnos nos lleva a estar alerta. El hecho de que yo pueda pensar, mi hermano se puede desviar, mi hermano se puede equivocar, es un hombre falible, es un hombre que es propenso al error, al engaño, puede ser engañado, puede equivocarse, puede fallar, puede comenzar poco a poco a caer en ese declive y no parar nunca más. Pero el hecho de tener presente esa posibilidad me lleva a velar, a cuidarlo, a guardar su alma. Por eso Pablo dice, no te dejes mover. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad, como dice Pablo, de que el que esté firme caiga. Y es un gozo, como Pablo viene diciendo en la carta, ver a los hermanos fieles. Es un gozo ver sus caras cada reunión sentados y que vengan con alegría, con gratitud a cantar al Señor, a ser parte de la iglesia, a servir. Es un gozo. Pero también es un dolor terrible ver a los hermanos que se van, que se movieron de su fidelidad a Cristo, que fueron desviados o que fueron extraviados. Dice Pablo en 2 Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, todos nosotros entramos dentro de esa máxima o de esa probabilidad que Pablo está mencionando. Dice, la serpiente engañó a Eva. Y esto no es un ejemplo común, no es un ejemplo al pasar. Eva era la mujer perfecta, con todas sus capacidades intelectuales, espirituales, al 100%. Era alguien que no podía ser engañada. Bueno, podía hacerlo porque fue engañada. Pero en comparación a nosotros no había ninguna chance. Ahora, si Pablo dice, Eva fue engañada, ¿cuánto más nosotros seremos fácilmente de engañar y de ser movidos o arrastrados, dice, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo? Bueno, Pablo está hablando de eso, por eso dice, no se dejen mover. Esto nos habla de estar alerta, de estar preparado, de estar firme, de estar juntos, de estar acompañados, porque es la única manera en comunión con su palabra, como un ancla para nuestra alma y la esperanza, lo que nos permite estar firme. Bueno, hay una necesidad también enorme de conocer la verdad de Dios. El hecho de que yo pueda conocer la verdad de Dios me hace quizás menos vulnerable al error, al engaño, a caer en la trampa del enemigo. Pero es necesario que nosotros podamos crecer y madurar en nuestra fe. Pablo usa una frase que dice, bueno, lo que leíamos, no os dejéis mover fácilmente. La idea en el original es, no te dejes sacudir. La importancia de conocer la verdad de Dios es que esa verdad de Dios no solamente nos da fundamento a nuestra creencia, a nuestra fe, a nuestro credo, sino que es nuestra base sólida donde caminamos, donde apoyamos. Y si esa base comienza a moverse, bueno, como un terremoto, todo en la casa comienza a caerse para los lados. Si tu fe no está arraigada en la verdad de Dios, si nuestra esperanza no puedo comprobarla, defenderla, como dice Pedro, si no puedo dar razones de la esperanza que hay en mí, entonces estoy en problema. Porque en algún momento, alguna tormenta, alguna enseñanza va a permear mi cuidado o mi filtro personal y va a erosionar mi fe, mi esperanza de una manera terrible, como está pasando con los hermanos en Tesalónica. Por eso Pablo se ve en la necesidad de escribirle y le dice, hey hermanos, cuidado, no se dejen mover fácilmente, porque él sabe las consecuencias. Él sabe la gravedad, como veíamos en Santiago, de ser extraviados de la verdad. Y eso es lo que está pasando en ellos. Bueno, dice que esta frase sacudir o mover se usaba
para hacer referencia a un barco que fue atrapado por una tormenta en alta mar. Fue movido por el mar, fue sacudido por el mar, y esa es la idea que luego se toma para este término. Eso es lo que Pablo está diciendo, que nuestra vida puede ser movida como por una tormenta de falsas enseñanzas, por una tormenta de error, y la única manera en que nosotros podamos permanecer firmes es en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Y eso no es que un día decido y entonces voy por ahí, compro un chip de la Biblia y lo meto en mi cabeza y ahora listo, tengo toda la doctrina conocida, ahora estoy bien arraigado, bien firme en la verdad de Dios. No, eso requiere tiempo, requiere dedicación, requiere la obra del Espíritu enseñándome la verdad de Dios. Esa palabra tiene que ser sembrada en mi mente y en mi corazón. Y hermanos, eso no se trata de una cuestión intelectual, de cumplir con ciertas demandas o formalismo de una iglesia. Tiene que ver con el cuidado de tu alma. Si nosotros por alguna razón no podemos responder a las preguntas que nosotros mismos hacemos con la palabra, entonces estoy en un problema. Acerca de Dios, acerca del Espíritu, acerca de las Escrituras, acerca de la iglesia, yo debería poder responder, porque esa es la solidez que yo le voy a dar a mi fe, a mi esperanza. Por eso Pablo dice, no te dejes sacudir. Bueno, este es nuestro segundo punto y tiene que ver con el poder engañoso del error. Cuando el error llega, hermanos, es muy difícil frenarlo. La única manera, el único antídoto, la única forma de cortar su avance es con la verdad. Pero si esa verdad no está en mí, ¿cómo voy a detectar el error? ¿Cómo voy a identificar esto está mal? Noten, ellos habían sido enseñados no por cualquier maestro. Era Pablo quien les había enseñado acerca de la venida del Señor. El Espíritu Santo había inspirado al apóstol. El apóstol les había comunicado y ellos, luego de recibir una carta entera acerca de esta verdad, siguen con dudas y con incertidumbres acerca de una verdad preciosa como la venida del Señor. Y pensando en nosotros, ¿qué verdad está ahí tambaleando en nuestra vida? ¿Qué verdad necesitamos reafirmar? ¿Qué verdad necesitamos conocer más, profundizar más para tener una estabilidad segura y firme en el Señor? Por eso la palabra nos llama a no dejarnos mover. Luego Pablo va a tomar como un paquete de preguntas y dice, versículo 2, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, y dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro. Hay tres palabras que Pablo usa. La primera es no os conturbéis. Eso es lo que está produciendo la incomprensión o la mala interpretación de la venida del Señor. Hermanos, cuando nosotros no tenemos claridad en la verdad de Dios, cualquiera sea el tema, a lo largo ese tema va a traer dudas y esa duda va a traer tristeza. Y Pablo dice, no debemos estar tristes. No debemos estar tristes. Esta verdad no debe ser para producirme tristeza, dolor o duda. Todo lo contrario, debería ser una verdad en la cual me gozo y en la cual estoy esperanzado de que suceda pronto para tener un encuentro con Él. Pero dice Pablo, a causa de que ustedes no han entendido, entonces están entristeciendo. Por eso dice, no se asusten, no se turben vuestro corazón, dice el Señor. Creed en mí y creed en Dios. Bueno, ese es el llamado de las Escrituras. La primera referencia que Pablo es que no debemos asustarnos. Y generalmente nos asustamos de aquello que no conocemos. Nos asusta aquello que no sabemos, que no tenemos en claro lo que Dios dijo o lo que Dios enseña en determinados temas, y eso nos asusta. Tengo a alguien en mi familia que muchas veces hablábamos de las cosas del Señor y cuando llegamos a determinado tema me decía, no, con esa expresión, con esa cara, con ese temor, no quiero escuchar más de eso. Pero ¿cómo un hijo de Dios va a tener miedo de escuchar lo que Dios enseña en su palabra de determinado tema? Es que cuando no hay claridad,
cuando hay una mala enseñanza en determinadas doctrinas, lejos de ser una bendición o un motivo de edificar mi alma, eso me produce miedo. Y si hay algo en la verdad de Dios que te produce miedo, que te genera dudas, es algo que necesitas tratar con Dios, es algo que necesitas aprender, conocer, para que sea de edificación a tu alma. Pablo dice que ellos, no debían asustarse ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Bueno, algunos dicen que la razón de toda esta falsa enseñanza o todo este momento de convulsión y de dudas que la iglesia está viviendo no solamente era a que los hermanos habían mal entendido la enseñanza de Pablo, sino que también había alguien que se había levantado intencionalmente a perturbar la paz en la iglesia. Por eso Pablo dice que ellos no debían escuchar o creer a nadie que dijera que el Espíritu les había hablado. Bueno, eso es lo que se cree, eso es lo que muchos dicen cuando habla de la palabra ni por espíritu. Bueno, es como que alguien se había levantado y decía, bueno, yo tengo una revelación del Espíritu, algo que es tan común en nuestros días. ¿Cuántas personas se levantan y se paran en los púlpitos a dejar de lado la palabra oficial del Espíritu para hablar de un Espíritu que supuestamente les habla a ellos? Juan dice que nosotros debemos probar los espíritus. No se refiere a los espíritus como se está refiriendo acá, sino que se refiere a probar las enseñanzas, a probar todo lo que alguien dice conforme a la verdad de Dios. Pero Pablo dice que no debemos escuchar ni aceptar la enseñanza de nadie que venga y que diga fuera de las Escrituras, el Espíritu me dijo. Hermanos, la única manera en que el Espíritu habla en nuestra vida es por la palabra, es por las Escrituras. Y Pablo les está diciendo de alguna manera, si bien ellos no tenían el Nuevo Testamento terminado, sí la carta anterior que ellos habían recibido, donde hay una clara instrucción acerca de la venida del Señor, había sido inspirada por el Espíritu de Dios, y era a esa carta a la que ellos debían ajustarse, someterse. No a alguien que diga, el Espíritu me habló y me dijo. En segundo lugar, Pablo dice, ni por palabras. No le crean a nadie que diga, el Espíritu me habló, no le crean a nadie que digan, bueno, Pablo dijo. Bueno, de alguna manera, lo que nosotros vemos en reiteradas ocasiones en las cartas de Pablo es que él está no solamente escribiendo, atendiendo una situación particular de una iglesia, sino de alguna manera defendiéndose de distintos ataques hacia él, hacia su persona, hacia su ministerio. Y muchos se habían levantado aparentemente en la iglesia de Tesalónica diciendo, bueno, Pablo dijo esto, o Pablo enseñó que la venida del Señor es pronto, o Pablo dio una fecha de que el Señor va a venir el 11 de marzo y así. Pablo dijo, no crean a nadie que digan que yo dije tal cosa. Todo lo que yo dije está escrito en las cartas que les envié. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, porque Spurgeon dijo. No, porque fulano dijo. Nosotros tenemos que decir, mostrámelo. ¿Dónde está eso? Documento. Una prueba fehaciente de que lo que la persona está diciendo, la acusación que está levantando sobre hombres de Dios es verdad y tiene cómo probarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, no, porque la Biblia dice tal y tal? Bueno, mostrámelo, enseñame. Bueno, Pablo está diciendo, no le crean a nadie que venga y que diga que escuchó o que las palabras de Pablo, la enseñanza de Pablo es así o es asá. Gálatas 1:8 dice, más si aún nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio que es diferente, sea anatema. Pablo de alguna manera nos lleva a considerar, y lo vamos a leer en un momento más, que estas cosas la iglesia tiene que estar preparada, porque vendrán muchos, como dice Hechos 20, que se levantarán de entre ustedes con herejías, con enseñanzas que no es conforme a la verdad de Dios. Y la iglesia debe estar preparada para sacar su espada, no física,
sino la espada que es la palabra de Dios para defender esa verdad. Y ellos van a decir, no, porque el Espíritu me dijo, o porque fulano en sus palabras, en su enseñanza dijo, y nosotros vamos a decir, la Biblia dice. Esa es nuestra autoridad, no mis palabras, no mi intelecto, no lo que yo creo o puedo interpretar. Yo tengo que poder confirmar o afirmar mi creencia, mi fe a través de la palabra. La Biblia dice, la Biblia dice. Esa es nuestra autoridad, esa es nuestra fuente de verdad. Lo tercero que Pablo dice es por carta. No creáis a nadie que diga por espíritu, por palabra o por carta, tal o cual cosa. Bueno, algunos creen que alguien había dicho, Pablo me envió una carta personal a mí y me dijo que la venida del Señor iba a ser inminente. Y eso era lo que estaba alterando toda la iglesia, toda la verdad que Pablo había enseñado. Por eso él advierte de estas tres maneras, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Bueno, el Señor nos ha dejado en su palabra advertencias claras. Por ejemplo, Mateo 7:15 dice, guardaos o cuidados de los falsos profetas. Noten esto, hermanos, dice, que vienen a vosotros vestidos como uno de ustedes, como ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. El Señor nos está advirtiendo a la iglesia de su tiempo, está advirtiendo a la iglesia de cada tiempo de que vendrán los falsos profetas. No habrá que llamarlos, no habrá que hacer una solicitada en redes sociales o en el diario para que vengan. No, le dice, ellos solos se van a encargar de venir, ellos van a intencionalmente entrar a la iglesia como ovejas para luego mostrar que son lobos y hacer daño a la grey de Dios. Por eso Pablo les dice, no se dejen mover fácilmente. Y nos dice a nosotros, no se dejen mover fácilmente. No caigan en el error, no caigan en el engaño de esos falsos profetas. Dice Hechos 20:30, versículo que mencionábamos hace un momento, de vosotros mismos, de entre la iglesia se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos de Cristo. Dice Pablo que estos hombres tienen una intención clara y determinada, arrastrar. ¿Se dan cuenta cómo esto está unido a todo lo que veníamos viendo? Santiago dice, si alguno es arrastrado por el error de la verdad, Pablo dice, no os dejéis arrastrar, mover fácilmente. Pero estos hombres vienen con esa intención, arrastrar. Y es la función de la iglesia, cuidar a su grey, cuidar a sus ovejas, es la función de la iglesia, defender a sus miembros de estos hombres que se levantan contra los discípulos de Cristo. Romanos 16:17 dice, mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Bueno, es interesante porque es lo que está pasando en Tesalónica. Ellos no estuvieron quizás atentos, quizás el ser recién convertidos, el hecho de ser una iglesia que está dando sus primeros pasos, haciendo sus primeras armas, fueron presas de esto. Pablo les dice, hermanos, ¿cómo les dice? Os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezo contra la doctrina que habéis aprendido. Por último, dice 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Bueno, esos hombres se levantarán en medio de la iglesia y la manera de identificarlos es porque falsifican, cambian la verdad de Dios. Es lo que está pasando en Tesalónica. Ellos habían escuchado una verdad de parte de Pablo y alguien, o por mala interpretación o con mala intención, comenzó a tergiversar y a cambiar la verdad de Dios. Por último, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera. Bueno, muchos creen que lo que Pablo estaba mencionando en el versículo 3 lo van a compartir los hermanos el próximo miércoles, no lo vamos a ver hoy. Pero lo que Pablo va a decir es, ella le dijo, bueno, nosotros tenemos que esperar la venida del Señor. Nosotros tenemos que esperar nuestro encuentro con Él. Él viene por nosotros.
tranquilos, descansen. Pero mientras esperamos que Él venga, no se dejen mover fácilmente. Bueno, esto es terrible porque no solamente es doloroso ver que los hermanos caen y se alejan de la fe, lo terrible es ver que no ponen oposición, que no se oponen al pecado, que no se oponen a la falsedad, que no se oponen al error. Pero Pablo nos advierte y nos dice, no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y lo mismo repite en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Hermanos, la enseñanza para nosotros es, no se dejen mover fácilmente. Que el Señor nos guarde, que el Señor en su gracia siempre nos mantenga cerca de su palabra, firmes en su verdad, pero es una realidad que nosotros debemos advertir, es que el peligro está latente a nuestro alrededor y posiblemente en medio nuestro. Pero es la iglesia unida, arraigada a la verdad, firme en la enseñanza de la palabra de Dios, lo que nos va a mantener con los ojos puestos en el cielo. Me gusta siempre pensar, cuando hablamos de la venida del Señor, en el pasaje de Hechos capítulo 1, donde el Señor se fue al cielo y todos están mirando al cielo y los ángeles dicen, varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Señor que la habéis visto partir al cielo, así volverá por ustedes. Esa es la esperanza que Pablo comunicó a los hermanos. Esa es tu esperanza en esta noche. El Señor, así como se fue, está volviendo para llevarte con Él. Que eso sea tu gozo, que eso sea tu descanso, que eso sea tu consuelo. Amén. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias queremos darte por la verdad de la palabra de Dios, porque ella es tan necesaria para nuestras almas y nos aporta tanta seguridad, tanta esperanza. Pero también es una realidad que nosotros, por distintas razones, nos desviamos o nos movemos de nuestra fe, de la verdad que tú nos has dejado, Señor, y queremos pedirte nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes, a no ser presa fácil del error, del engaño, de la mentira, de las falsas enseñanzas. Señor, ayúdanos a permanecer firmes en la verdad. Pero para que esto sea una realidad en nuestra vida necesitamos una comunión más profunda, más real, con tu palabra, con tu pueblo, con tu iglesia. Señor, danos ese corazón para que podamos amar tu palabra, para que podamos anhelar y vivir tu verdad. Y que los que vienen tras nosotros puedan ver esa vida, Señor, arraigada y plantada en la verdad, que vean eso como un testimonio de lo que nos ha mantenido firmes, Señor. No nosotros, no nuestra fuerza, sino tu verdad en nosotros, tu palabra que es viva y eficaz. Señor, bendice a tu iglesia en esta noche que ha escuchado tu palabra. Ayúdanos a calentar nuestro corazón y nuestra alma ante la preciosa verdad de saber que tú vienes pronto por nosotros. Señor, de saber que mientras tú vienes tenemos la responsabilidad de velar unos por otros, de cuidarnos y de escuchar la advertencia santa de tu Espíritu que nos dice no se dejen mover fácilmente. Señor, ayúdanos a estar firmes, con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Bendice a tu iglesia, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.